Me llamo Jesús, pero por seguridad no diré mis apellidos. Aún así me encantaría compartirles mi historia, que ha sido una de las más feas experiencias en toda mi vida laboral. Verán, mi padre fue trailero toda su vida, y cuando yo fui creciendo él se encargó de llevarme en muchos de sus viajes y enseñarme a conducir camiones, hasta que le agarré cariño al oficio y decidí dedicarme a lo mismo. Trabajé desde los 18 años en aquel bello oficio, pero cuando empezó la delincuencia desenfrenada en el norte de nuestro país, en México, los acontecimientos me orillaron a renunciar, pues ya me estaba exponiendo mucho. Esta anécdota me ocurrió precisamente el último año que trabajé como transportista. Resulta que yo iba en mi camión por una carretera en el norte de Tamaulipas con dirección a Nuevo León. Salí muy temprano a eso de las 4 de la madrugada, pues tenía que hacer varias vueltas en ese mismo día. Así que empezaba desde muy temprano. Pero como a la media hora de camino, se me atravesaron unas camionetas blindadas e hicieron que me detuviera. Era un grupo delictivo quienes a base de amenazas me bajaron del camión y se lo llevaron, dejándome ahí solo en medio de la carretera en plena oscuridad. Yo no puse resistencia, pues los que son de acá ya saben cómo funcionan las cosas. Primero está nuestra integridad física, así que no me quedó de otra más que bajarme por las buenas. Después de un rato pasó un colega mío y me dio un aventón, pues ningún otro coche me había querido ayudar. Y es entendible en la situación en la que estamos viviendo. Así que como a eso de las 6 de la mañana pasó mi colega y me llevó de regreso a la ciudad, donde tuve que ir a explicarles a la empresa para la que estaba trabajando lo que había sucedido. Y en esos casos no había mucho por hacer. Tampoco me sancionaron a mí ni me hicieron pagar nada del material que se había perdido. Pero lo único que yo quería era recuperar mi camión, que era mi única herramienta de trabajo. Pasaron unos días y me puse en contacto con un amigo que en ese entonces trabajaba en la ministerial. A él le comenté mi situación y me dijo que me iba a ayudar, pues él tenía acceso al lugar donde llevaban todos los camiones, microbuses o coches que dejan estas personas abandonados en la carretera después de utilizarlos para delinquir. Y un buen día recibí una llamada de él, diciéndome que había encontrado mi camión, pero que estaba en muy malas condiciones. Yo fui enseguida a recogerlo. A mí no me importaba nada. Únicamente quería recuperarlo para volver a trabajar, pues necesitaba con urgencia hacer dinero para poder mantener a mi familia. Llegué al lugar en donde mi amigo dejó dicho que me entregaran el camión. Y así fue. Pero cuando abrí la puerta de la caja, salió un olor nauseabundo casi imposible de soportar. Tenía manchas hemáticas y era obvio para qué lo habían utilizado. Aún así decidí llevármelo. Lo mandé lavar muy bien. Le arreglé detalles que le habían descompuesto y después de una semana estaba listo para usarse. A los pocos días salí a carretera a trabajar de nuevo. Mi esposa no estaba de acuerdo en que volviera a viajar en él, pues es muy supersticiosa. Decía que ese camión ya estaba maldito. ¿Y qué razón tenía? Iba a camino a San Luis Potosí. Se me oscureció en el camino, pero todo iba normal. Las carreteras estaban relativamente tranquilas. Pero de pronto comencé a escuchar algo en la parte de atrás del camión. Bajé la música para poner atención y se podían escuchar claramente llantos de personas. Sabía que no era nadie, pues en la caja solamente iba el material de construcción que tenía que transportar. Pero me empezaron a dar escalofríos. Aquellos llantos eran espantosos, de dolor y melancolía. Algo simplemente inexplicable. Le subí a la música para ya no escuchar nada, pues no quería ponerme más nervioso y que eso pudiera provocar que tuviera un accidente. Así que empecé a cantar en voz alta y con la radio a todo volumen. Así me fui hasta que llegué a una gasolinera, donde también hay un pequeño restaurante que abre las 24 horas. Me estacioné en el lugar para bajarme a revisar la caja y para aprovechar para comprarme un café. Me bajé y lo primero que hice fue abrir las puertas de la caja. La luz de la gasolinera iluminó gran parte de esta y por supuesto que ahí no había nadie. Ni siquiera había espacio para que alguien cupiera ahí. Era prácticamente imposible, pues la caja iba completamente llena de material.
supuesto que ya no se escuchaban aquellos lamentos, así que cerré las puertas y entré al lugar a comprarme mi café. Decidí tomármelo ahí para después poder ir al baño, pero mientras me lo tomaba entró una pareja ya mayor, preguntando que de quién era el camión azul que estaba estacionado afuera. Yo les respondí que era mío, que qué sucedía. Ellos fueron hasta mí y me dijeron que habían escuchado golpes en la parte de la caja, que si traía alguien allá adentro, a lo cual yo les respondí que no sabía de qué estaban hablando. Ellos me insistieron y yo salí junto con ellos para abrir las puertas y mostrarles que allá adentro no había nadie. Cuando llegamos los golpes ya no se escuchaban, a lo cual ellos reaccionaron sorprendidos. Yo de inmediato abrí las puertas de nuevo, y ellos pudieron ver que el camión iba lleno de cargamento, y que no había ninguna persona allí. Recuerdo que la señora abrazó a su esposo, pues no entendían lo que estaba sucediendo al igual que yo. Me pidieron disculpas y ambos me juraron que habían escuchado que alguien estaba tocando muy fuerte desde adentro, que se escuchaban varios golpes como si fueran varias personas. Por eso ellos se asustaron. Les dije que no se preocuparan, pero por dentro yo estaba aterrado, pues sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Me fui de ahí con mucho miedo. De verdad que conforme pasaban las horas y se hacía más tarde, el ambiente se puso cada vez más tenso mientras manejaba. Me sentía muy intranquilo y angustiado sin razón alguna. Llevaba la música a todo volumen, pero aún así, había algo que no se sentía bien. Llegué por la mañana a mi destino y descargué el camión. Quería dormir un poco en la cabina antes de regresar a casa, pero me daba miedo dormir allí. Pero también temía que se me hiciera muy noche de nuevo. Así que me regresé temprano y me tocaron muy pocas horas de oscuridad, aún con la música a todo volumen. Después de ese viaje ya no volví a usar ese camión. Mi esposa tenía razón. Allí había almas atrapadas, que perdieron la vida de una forma muy atroz. Y se los digo porque tiempo después le comenté a mi amigo de la ministerial lo que me había sucedido en ese viaje. Y él me comentó que en su momento no quiso entrar en detalles conmigo, pero que mi camión lo habían encontrado en medio de un monte abandonado, con varios cuerpos apilados dentro de la caja, y que prefirió omitir las condiciones en las que se encontraban. Después de eso me deshice de inmediato del camión. Se lo vendí a un colega quien, aún sabiendo la historia, quiso comprármelo, obviamente a un precio mucho más económico. Después de un tiempo pude comprarme un nuevo camión, pero aún así ese año decidí retirarme de ese empleo, pues ya no era para nada seguro. Hasta aquí mi historia.